Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Gracias por conectarse. Y ya, la verdad es que hoy por otro poquito y íbamos a tener que cancelar la clase. Este, Como pueden ver, no estoy en el espacio común que siempre tengo a espaldas, ¿no? Eh, Estoy llevando un proceso de abuso sexual de una niña indígena, entonces, pues estoy fuera de la ciudad y por ello la ciudad que ven a la espalda o lo que se alcanza a ver es la ciudad de Córdoba, entonces estoy fuera. Pero bueno, aquí ya estamos para tomar la siguiente, nuestra quinta clase. Y bueno, el día sábado pasado, eh, pues en esta secuencia que hemos estado teniendo, abordamos lo referente a los principios rectores, terminamos por concluir la Convención sobre los Derechos de la Niñez y ahora pues vamos a dar continuidad a específicamente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? La clase del sábado la terminamos cerrando en un análisis de un caso práctico, ¿no? En donde hubo muchas reacciones muy interesantes y muchas posturas muy trascendentes de lo que estuvimos platicando, ¿no? Y el día de hoy empezamos a revisar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta legislación nace en el año 2014, específicamente el 4 de diciembre de 2014, ¿no? Por lo tanto, este año apenas se va a cumplir una década de existencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué es importante pues hablar de la Ley General de los Derechos? Porque de entrada, lo que nosotras y nosotros tenemos que conocer de esta ley es que establece un cambio a nivel estructura, a nivel construcción de acciones, construcción de política pública, pero también de que exista una coordinación entre instituciones, entre el sector público, privado y la sociedad. Se busca esa regulación. ¿Por qué la trascendencia de que se busque esa coordinación entre todos estos pues sectores? La relevancia de que se busque la coordinación entre todos estos sectores es por el hecho de poder establecer la corresponsabilidad que de una u otra forma todas las personas tenemos, independientemente del sector del que formemos parte, todas nuestras acciones tienen un impacto sobre la niñez y la adolescencia. Para poder llegar a estos cambios estructurales, a esta construcción de políticas públicas integrales, así como la coordinación de las mismas, se pueden y se crea una nueva institución. Y es la primera que ustedes pueden ver, en mi caso, del lado izquierdo de la pantalla, que es el CIPINA, SIPINNA. El CIPINA es un sistema. Eso significa Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El CIPINA, valga la redundancia, al ser un sistema, pues está conformado, integrado
por distintas instituciones y por distintos poderes. Seguramente en nuestras clases de esta maravillosa materia que llevamos en la primaria, ¿no? De civismo, pues se nos daba, que se nos decía, hay tres grandes poderes en México, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues esos tres poderes tienen representación dentro del CIPINA. El poder ejecutivo, porque es el presidente del sistema, del sistema. Entonces, por ejemplo, si le ponemos nombres y apellidos, el presidente del CIPINA nacional es Andrés Manuel López Obrador. La o el presidente del CIPINA de mi estado, pues es mi gobernador o mi gobernadora. La presidenta o presidente del CIPINA en mi municipio es mi alcalde o alcaldesa. Porque el CIPINA se replica, se repite, se copia en mis tres esferas: nacional, estatal y municipal. Les decía yo, el CIPINA se integra por los tres poderes. El poder ejecutivo, obviamente, por el titular de este poder, ¿no? Presidente, presidenta del país, gobernador, gobernadora, alcalde o alcaldesa. Pero también, como podemos observar, el poder ejecutivo tiene tanto poder y tiene tantas responsabilidades que divide ese poder en varias secretarías de Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, Sedesol, bueno, ahorita Bienestar, la Secretaría de Salud. Por lo tanto, todas estas secretarías forman parte también del CIPINA a nivel nacional y a nivel estatal. En el caso de mi municipio, ¿quiénes más integran el CIPINA? Los y las ediles, síndico, síndica, regidor, regidora, director o directora de educación, la directora o directora del deporte, la directora o director, bueno, en este caso sí es la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Si se dan cuenta, todo va adaptado de acuerdo a la esfera federal, estatal o municipal. Esos como representantes del Poder Ejecutivo. Del Poder Judicial, ¿quiénes forman parte? Pues el Poder Judicial, ¿no? Hay un representante del Poder Judicial dentro del CIPINA, nacional y estatal. No en todos los estados con sus municipios hay un representante del Poder Judicial estatal, ¿no? Hay muchos municipios que invitan a jueces municipales o a jueces del fuero común o juezas, dependiendo, ¿ok? Existen y forman parte también del CIPINA organismos autónomos, como cuáles: la Fiscalía. La Fiscalía forma parte del CIPINA. La Comisión Nacional a nivel federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a nivel municipio, ¿quién es el representante de la Comisión de Derechos Humanos? El delegado o el representante regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de tu estado. Porque en la mayoría de los estados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos coloca, valga la redundancia, representantes regionales. Y entonces, dependiendo el representante regional y los municipios que le toque resguardar,
y formaría parte del CIPINA. Bien, entonces ya agotamos Poder Ejecutivo, Poder Judicial y organismos autónomos. Y posteriormente el Poder Legislativo, es decir, diputadas, diputados, senadores, senadoras. A nivel nacional hay un representante de la senaduría y un representante de la Cámara de Diputados y Diputadas. Regularmente, ¿qué diputado, qué diputada, qué senador o qué senadora? Quien tenga la comisión de la niñez. La Cámara de Diputados, para su correcto funcionamiento, tiene al interior distintas comisiones. La Comisión de Educación, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de la Igualdad, la Comisión de Tránsito, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de la Niñez y la Familia, la Comisión de Pueblos Indígenas. Y esta estructura está a nivel nacional y está a nivel estatal. Por lo tanto, el poder legislativo lo representa la persona que presida o integre la Comisión de la Niñez. Aunado a todo esto, el CIPINA, por lo menos los estatales, buscan tener la representación también de autoridades municipales, de algún alcalde o alguna alcaldesa. Aquí va a variar la composición geográfica de mi estado. De mi estado. Por ejemplo, Oaxaca, que tiene más de 500 municipios. Por ejemplo, mi estado, que es Veracruz, que tiene más de 200 municipios. Pues entonces se van integrando, agarran un representante por región. Zona norte, zona centro, zona sur. Y entonces invitan a algún alcalde o alguna alcaldesa que forme parte del CIPINA a nivel estatal. Aunado a todos estos poderes, poderes públicos, también forma parte la academia. Investigadores, investigadoras, docentes de diversas universidades, a nivel municipal, supervisores, supervisoras escolares, de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o docentes de alguno de estos niveles. También forman parte del CIPIN. Y por último, pero no menos importante, organizaciones de la sociedad civil. Como por ejemplo nosotros como colectivo, ¿no? Nos han dado invitaciones para formar parte de algunos CIPINAs municipales, ¿no? Y del CIPIN estatal de mi estado, que fue un tema que nosotros rechazamos por cómo están trabajando y no quisimos formar parte del CIPINA. Pero es esa parte, ¿no? De poder decir, oye, también la sociedad civil forma parte del sistema. ¿Por qué creen ustedes que todas estas dependencias, que todos estos sectores forman parte del CIPINA? Porque los derechos humanos deben de analizarse bajo diferentes enfoques, bajo diferentes realidades. Si yo, por ejemplo, le platico a la maestra Gina y le digo, oiga, maestra Gina, en todos sus años de experiencia como docente, ¿cuál me puede decir que es el peor o los peores temas para el acceso a la educación de la niñez? La maestra Gina me va a dar cátedra. Y si yo le pregunto a la maestra María de Los Ángeles, ella también me va a dar cátedra, me va a dar otra realidad, su realidad. Y si yo le pregunto a la maestra Leticia como jefa de departamento de la Subsecretaría de Educación Básica, la maestra Leticia Huerta me va a dar otro panorama distinto. Por ello es la integración así del CIPINA, interinstitucional y multidisciplinario, para que a lo mejor y con la cuadradez
que tiene el gobernador o la gobernadora de mi estado, porque así se lo dicta su partido político, la sociedad civil no se va a quedar callada. La academia le va a decir, ah, no, a ver, mira, ahora sí, como dice el presidente que tenemos, yo tengo otros datos y lo que tú estás diciendo, que estamos en el país más seguro, pues resulta que no. Por eso se buscan esos contrapesos dentro del CIPINA, ¿no? Por ello es que, repito, y me pongo como ejemplo, ¿no? Al decir, hay invitaciones que hace el CIPINA municipal o estatal y que, por ejemplo, organizaciones como nosotros, pues sí nos damos esa parte de decir, oye, yo no voy a ser cómplice de la forma en que está operando el CIPINA estatal, ¿no? O sea, eso ya queda obviamente al libre criterio de cada persona, ¿no? Eso es el CIPINA. Entonces, es un sistema que por ley tiene que sesionar 3 veces al año, sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Como pueden ver, la imagen habla por mí. Ven ustedes, niñas y niños, en un papel de constructoras y constructores. Eso hace el CIPINA. En teoría, eso hace el CIPINA. Construir la política pública. En donde puede llegar, por ejemplo, la maestra Fabiola González y puede identificar a su CIPINA municipal. Y puede decir, oigan, Cipina, yo tengo un problemón. En mi secundaria hemos detectado mucho consumo de cristal. El Cipina tiene que tomar esa opinión, esa necesidad, esa alerta de la maestra Fabiola González y en la próxima sesión lo tienen que poner sobre la mesa. Y entonces decir, oigan, la maestra Fabiola de la Secundaria Técnica Industrial número 1001 me acaba de decir que en su escuela hay un consumo de cristal. A ver, el director de educación, ¿tú qué has detectado en las otras escuelas? Comandante municipal, ¿cómo podemos entrarle ahí? Fiscalía, ¿tú qué has podido detectar en la zona con los grupos de delincuencia organizada? Alcalde, ¿cuánto presupuesto va a haber? Para eso es el CIPINA. Para eso son las sesiones del CIPINA. Para que todas las problemáticas que se detecten independiente, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que les doy de la maestra Fabiola, ella es una ciudadana, ella es una servidora pública, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy yo soy el representante de la Secretaría de Salud. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oigan, ha habido un aumento a nivel estatal de embarazo adolescente a nivel sexto de primaria, primero de secundaria y segundo de secundaria. Ha aumentado 45%. ¿Qué vamos a hacer? Eso yo lo detecté porque el primero que tiene los datos es la Secretaría de Salud. Y ahí, ¿quién me tiene que apoyar? El Instituto Estatal de la Mujer. Ahí, ¿quién me tiene que apoyar? La Secretaría de Educación. ¿Qué estrategia vamos a hacer para no interrumpir el acceso a la educación del alumnado? ¿Cómo me va a apoyar el DIF? ¿Cómo vamos a intervenir a nivel municipio? Para eso es el CIPINA, ¿se dan cuenta? Por eso es que en el CIPINA, al ser un sistema y que todas estas autoridades, alcaldes o alcaldesas, organizaciones de la sociedad civil y académicos formen parte. Porque a lo mejor la o el servidor público va a decir, oigan, hay que dar charlas. Y tú dices, eso ya me la sé. Yo ya sé que siempre quieres dar charlas. Y ahí entra el académico. Y ahí entra sociedad civil. Y ahí entra la Comisión de Derechos Humanos. Porque son distintas realidades. Conocen distintas formas de enfrentar una problemática. Por lo que el CIPINA, como son tantas autoridades y cada una de ellas también tiene diversas responsabilidades, se creó un portavoz
de ese sistema. Y la persona portavoz de ese sistema es las segundas siglas que ustedes ven debajo de las letras en grande negrotas que dicen CIPINA. SE. ¿Qué significa SE? Secretaría Ejecutiva. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del CIPINA es el área encargada de escuchar a la maestra Nubia, de escuchar a la maestra Oli, de escuchar a la maestra Laura Aguilar, de escuchar a la maestra Evelyn Sánchez. Porque a lo mejor y yo puede decir la maestra Evelyn, oye, ahorita en esta semana de capacitaciones intensivas que nos está dando la Secretaría de Educación, porque ya este lunes arrancamos clases, ¿no? Acabo de detectar que mis docentes no conocen los protocolos de acoso escolar. Y me dice la maestra Evelyn, yo ya no quiero vivir lo del año pasado. Y entonces la maestra Evelyn va a tocar la puerta de la secretaria ejecutiva del CIPINA y le va a decir a la secretaria ejecutiva, oye, yo tengo este problemón, ¿cómo me puedes ayudar? Y la secretaria ejecutiva del CIPINA tiene que crear, como lo representan las niñas y los niños en la imagen, tiene que construir una política pública en donde la secretaria ejecutiva, porque en teoría la secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo del CIPINA es más experta que ustedes y que yo en los derechos de las niñas. Mucho más experta que ustedes y que yo en los derechos de las niñas. Y por lo tanto, si la secretaria ejecutiva del CIPINA escucha a la maestra Evelyn, tal vez pueda deducir, oye, el problema de la maestra Evelyn de la primaria general Hilario C. Salas también es un problema que tiene la directora Connie Reyes en su secundaria. Entonces voy a iniciar un programa de capacitación a todo el personal docente. Eso es una política pública que deriva de un problema, de una necesidad que le fue proporcionado por la maestra Evelyn Sánchez. Eso hace el CIPINA, la secretaria ejecutiva del CIPINA. La secretaria ejecutiva del CIPINA no crean que va a ir a la fiscalía, no puede. La secretaria ejecutiva del CIPINA no va a ir a los juzgados a defender a un niño o una niña, no puede. Si lo hace, porque hay secretarias ejecutivas y secretarios que creen que pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Ellos no pueden tomar un expediente, no pueden llevar un caso y no lo pueden litigar. No pueden, porque si lo hacen, en lugar de ayudarte, te van a perjudicar, porque están haciendo un rebase de atribuciones. Porque lo que ellas y ellos hacen como secretarias y secretarios ejecutivos del CIPINA es construir política pública. Es, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor y le llegue el chisme a una secretaria o secretario ejecutivo del CIPINA, que llegue la maestra Leticia Huerta y le diga a la secretaria ejecutiva del CIPINA, oiga, secretaria, ¿qué cree? Fíjese que la supervisión de mi zona está desarrollando un concurso de poesía, pero para el concurso de poesía solamente quieren niñas, porque tienen una voz más aguda y no se les permite que concursen niños. Pero en oratoria sí pueden concursar los niños, porque tienen voz más fuerte, pero las niñas no, porque tienen una voz más bajita. Ahí entra el CIPINA. El CIPINA se tiene que llegar a sentar con la supervisora o supervisor de la zona y decirle, a ver, lo que tú estás planteando es discriminatorio.
no genera una igualdad sustantiva. Es estigmatizante. Está generada tu acción con roles y estereotipos de género. Eso hace el CIPINA. Por eso es lo que yo les decía. En teoría, la secretaria o el secretario ejecutivo es más experta que todas y todos nosotros en los derechos de la niñez. Porque tiene que tener tal conocimiento que si llega la maestra Patricia Barrera y le dice, tengo un problema de consumo de droga, la secretaria ejecutiva ya sabe cómo actuar. Si la maestra Gina llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problemón porque mis alumnas ya se quieren casar, sabe cómo abordar el problema. Si la maestra Nubia llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con los papás de mis niñas y mis niños de preescolar porque les están enseñando a puro coscorrón, la secretaria y secretaria ejecutivo sabe cómo atender el problema. Esa es la importancia del CIPINA. El CIPINA hace 2 años lo tuvimos que entrar a defender muchas organizaciones a nivel federal, porque el actual presidente del país quería desaparecer el CIPINA, porque no entiende los alcances que tiene el CIPINA y la importancia que tiene el CIPINA, ¿no? Entonces hubo un pronunciamiento y bendito Dios se detuvo, ya no dio marcha a hacerlo. Esperemos que la próxima administración, en lugar de querer desaparecerlo, busque la manera de que se consolide más, porque hay muchas mejoras que se le pueden hacer al CIPINA. El CIPINA tiene de problemática a nivel municipal que el alcalde o la alcaldesa decide de quién va a depender el CIPINA. Y entonces, dependiendo la trascendencia que yo como presidente o presidenta municipal le dé al tema de la niñez, yo puedo decir, la secretaria ejecutiva del CIPINA depende de mí como alcalde. Y entonces, si tú dices, oye, mi jefe directo es el alcalde, ya estamos hablando de otra cosa. O el alcalde puede decir, la secretaria o secretario ejecutivo del CIPINA va a pertenecer al regidor cuarto. Ya baja el nivel del CIPINA. Ya no tiene tanta trascendencia. Y luego hay otros alcaldes o alcaldesas que dicen, no, el CIPINA va a pertenecer al DIF, porque es un tema de familia y de niñez. Y el pertenecer al DIF le baja más categoría todavía. Esas son las realidades de México. Y el segundo cargo que ustedes ven en el recuadro en color naranja es PEPNA. Hola, maestra Carla, buenas noches, gracias por conectarse. La segunda es PEPNA. ¿Qué significan las siglas que ven ahí? Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué les puse la N en color blanco? Porque luego muchos estados o muchos municipios lo cambian. O sea, por ejemplo, en algunos estados la Procuraduría de Protección lo llegan a abreviar con las siglas que les voy a poner en el chat. PEPNA, como lo acabo de poner en el chat. PEPNNA, que significa Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y luego en el municipio hacen lo mismo, le ponen, como lo acabo de poner, PMPNNA, Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. O sea, ese es el truco. NEM significa nacional, estatal y municipal. Pero a grandes rasgos, el nombre, sin que le coloquemos esfera, nacional, estatal o municipal, es Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Yo sé que a veces luego, por los años de ejercicio que tenemos como docentes, tenemos muy bien identificada la Procuraduría y muchas y muchos de nosotros la conocemos como Procuraduría del Menor o Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, que antes ese era el nombre completito. Y aquí me permito hacer una acotación. Decir menor es discriminatorio, de acuerdo a la UNICEF. Yo no puedo decir la menor o el menor o Procuraduría del Menor o decir interés superior del menor. Todo esto que acabo de decir es discriminatorio. Según la UNICEF, el decir la menor o el menor es hacer alusión a alguien a quien considero inferior a mí. Lo correcto es decir, si ustedes son como yo, que yo creo que sí, de que cuando hacemos un oficio no queremos repetir la misma palabra, sino que buscamos muchos sinónimos, aquí van los sinónimos. Podemos utilizar en un oficio niña, niño o adolescente, niñez y adolescencia, infancias, porque integra las dos etapas de vida. Y la cuarta opción, menor de edad, pero toda la frase, menor de edad. ¿Ok? Esas son las cuatro opciones que podemos usar y repito, que yo sé que si son como yo, de que no queremos utilizar y repetir la misma palabra, podemos utilizar niña, niño o adolescente, niñez y adolescencia, infancia o menor de edad. ¿Ok? Entonces, eso es, así es, Stephanie. Stephanie nos comparte, nos dice, es menor de edad. Muy bien, Stephanie. Muchísimas gracias por reforzarlo. Esa es la intención, ¿no? El que no podamos decir eso. Entonces, la Procuraduría de Protección, como yo les comentaba, hasta noviembre de 2014, bueno, hasta el 3 de diciembre de 2014, se conocía como Procuraduría del Menor. A partir del 4 de diciembre de 2014, ya cambia el nombre y se le dan más poderes, más atribuciones, como y se conoce como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cuáles son esos superpoderes que tiene? Voy a destacar dos, que son los que más nos ayudan a nosotras y nosotros como docentes. Estas dos grandes atribuciones que tiene la Procuraduría de Protección, una es la coadyuvancia. Coadyuvancia. ¿Qué significa la coadyuvancia y cómo la puedo emplear? La coadyuvancia es cuando yo, por ejemplo, como sociedad civil, yo tengo un problema de abuso sexual de una niña de 8 años que fue abusada por su abuelito paterno, pero los papás no quieren actuar porque son sus papás. ¿Con quién acudo aquí? Con la Procuraduría de Protección. Coadyuva conmigo, échame la mano, hermano, ¿no? Ayúdame, ponme el hombro donde yo me quiero recargar, porque tú eres la autoridad que entra a la defensa legal del agua el menor de edad. Eso es coadyuvar, que yo te pido apoyo y tú me ayudas. Un caso de nuestra escuela. La maestra Marta, la maestra Marta Alicia, tiene un problema, y tocamos madera, maestra Marta Alicia, para que no pase, ¿no? La maestra Marta Alicia se está enfrentando a un tema de abuso sexual de una alumna. Pero la maestra Marta reconoce que no tiene herramientas para entrevistar a la menor de edad, que no sabe cómo abordar el problema, que no sabe cómo ir a denunciar.
que nunca, bendito Dios, ha tenido la necesidad la maestra Marta Alicia de pararse en la fiscalía. Coadyuvo con la Procuraduría. Le digo a la Procuraduría, esto es un caso que nos pasó ahorita en junio. Una maestra de segundo de primaria empieza a platicar con sus alumnados y entre ellos una niña, una de sus alumnas le dice, maestra, es que nosotros acaba de hacer los 15 años de mi prima y bailamos toda la noche, dice, y a mí por eso me duele la pierna. Y le dice la maestra en broma, dice, ¿cómo que te duele la pierna? Dice, ¿qué bailaste duranguense, no? ¿O por qué te duele la pierna? Le dice la maestra. Y la niña le dice, es que mi abuelito me peñiscaba y me hacía cosquillas en la pierna. Entonces la maestra así como que, ¿cómo que en la pierna? Sí, dice, y le dice la maestra muy, muy correctamente y muy sabiamente la maestra. A ver, hija, enséñame cómo te hacía tu abuelito. Y la niña se metía la mano en medio de las piernas. Y la niña le decía, dice, y es que cuando me tocaba, me hacía cosquillitas. ¿Qué es eso? Abuso sexual. ¿Cuál fue la parte de inteligencia emocional de la maestra? No se escandalizó. No se escandalizó. Seguramente la maestra se mordió los labios, seguramente, ¿no? Pero no se escandalizó, ¿no? Porque la niña, en su inocencia, lo interpretaba como un juego del abuelo. No lo veía como algo mal. Ahí es en donde entra la procuraduría. Yo como docente está súper bien que yo reconozco que yo no tengo herramientas. Eso no me tiene por qué hacer sentir mal, eso no me tiene por qué avergonzar. Yo no lo sé todo, pero sí puedo echar mano de autoridades como la Procuraduría de Protección. Ahí coadyuva la Procu. O por ejemplo, también luego podemos tener, cuando empecemos la revisión de los protocolos, ¿no? Que me toca generar los acuerdos con mamá, papá o tutor. Y resulta que es la mamá, el papá o el tutor más conflictivo que he tenido en mi escuela. Que el papá, la mamá o el tutor dice, ah, no, maestra Patricia, es que usted trae algo contra mí. Yo le caigo mal, ¿eh? Usted trae algo en contra de mi hijo. Por eso siempre le llama la atención. ¿No? Primero te responsabilizan a ti y ya luego ellos buscan responsabilizarse del mal comportamiento de su hijo o hija, ¿no? Ahí puede ayudarte la Procuraduría de Protección. Esto, muchos de los protocolos no lo dicen, pero tenemos que saber que por encima de un protocolo está el interés superior de las niñas. Y ahí es en donde entra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí yo me apoyo con la Procuraduría, por ejemplo, en el tema de las entrevistas. Dice la maestra Brenda, dice, en ausencia de los padres que no están garantizando los derechos de su hija. Sí, perfecto. Y en esto que acaba de decir la maestra Brenda, que nuevamente le agradezco los comentarios de la maestra Brenda. Maestra Brenda, no nos ha puesto videos de su gatito. En esta parte de lo que nos acaba de compartir la maestra Brenda, es la segunda atribución que tiene la Procuraduría, la suplencia. La suplencia. ¿Qué significa la suplencia? Yo como Procuraduría de Protección, cuando, por ejemplo, la maestra Ana Lilia me llama por teléfono y me dice la maestra Ana Lilia, oye, procurador, es que tengo un problema. Un alumno, y vamos a tocar madera, maestra, se acaba de fracturar un brazo y lo tenemos que mover al centro de salud. Pero yo no me quiero meter en problemas. ¿Con quién acudo? Con la Procuraduría. Porque ya el tutor administrativo, que es regularmente la mamá, no me contestó. El papá ni le entró la llamada. Y la tercera persona, buzón de voz directo, ¿no? ¿Con quién me apoyo? Con la Procuraduría.
entra en sustitución de mamá, papá y tutor. Asume una tutoría, como bien nos comparte la maestra Brenda, de mamá, papá, tutor. Ok, maestra Brenda, me dice la maestra Brenda. No, porque voy en camino a Ciudad de México. Creo que esta fue la semana de que todos andamos viajando. Yo desde el domingo ando fuera de mi casa a su casa. Ya mañana llego al fin. Y me dice Laura, cuando los padres de familia tampoco asisten a firmas o juntas o útiles completos. Ese es otro panorama. Y eso ahorita lo vamos a abordar, maestra Laura. Pero ahí les decía yo el tema de la suplencia. Ahí entra la Procuraduría. O, por ejemplo, el caso que me tiene el día de hoy fuera de mi casa, ¿no? Que por ahí yo estoy en el hotel y que ustedes pueden ver atrás las luces y el ruido de la ciudad. Eh, el caso de esta pequeñita de abuso sexual. Mamá, papá no quieren actuar. El abuelo es el papá de la niña. Ahí entra también la Procuraduría. Suplencia. ¿Por qué? Porque el papá no quiere actuar. Porque el papá dice, no puedo ir en contra de mi sangre. Fue lo que me dijo hace rato el papá. Y yo así de, güey, violó a tu hija. No, o sea, tu niñita de 8 años, ¿sabes lo que va a repercutir todo esto en su vida? Aparte todo el contexto del que, digo, no les voy a platicar todo, obviamente, pero es una comunidad de no más de 400 habitantes, es zona indígena y para mis compañeras mujeres presentes, pues imagínense todo lo que eso implica, ¿no? O sea, el señalamiento, la estigmatización, la exclusión social, la etiqueta que se le va a colocar a esa pequeñita. Y entonces ahí entra la PROCU, porque si ustedes recuerdan, vimos el artículo 3 y el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esos artículos se decía, me vale si es papá, mamá y tutor. Me vale si es mamá, papá y tutor o cualquier persona que esté al cuidado de la niña y el niño que haya generado una violencia en contra de él o de ella. El Estado interviene. El Estado actúa. Ahí entra la Procuraduría. Suplencia, que era lo que nos adelantaba la maestra Brenda. La Procuraduría actúa. Y entonces, esa es la parte de los protocolos de maltrato infantil y de abuso sexual en donde yo me puedo apoyar con la Procuraduría. Porque ambos protocolos me dicen, yo como docente, al momento en que esté por enterado de una situación de estas, yo tengo que proceder ante la autoridad competente. Oye, ¿y si yo soy docente foráneo y quien generó el abuso sexual, como en el caso que estoy llevando, es el abuelito? ¿A mí quién me protege si yo voy a denunciar? Se me viene la familia, se me viene la comunidad encima, ¿no? Ahí entra la suplencia de la Procuraduría. La Procuraduría interviene, tiene que intervenir. Esos para mí son las mayores atribuciones que tiene la Procuraduría. Ya después que son las que más nos sirven a nosotras y nosotros como docentes, ¿ok? Entonces, me dice, sucede con mucha frecuencia, los padres se retractan o prefieren argumentar que es mentira lo que dicen sus hijos. Sí, maestra Patricia, en el caso que ahorita estoy llevando, ese es el tema. De hecho, ayer estuve en Orizaba, Veracruz, y ayer llegué a Jalapa. Hoy temprano tuve actividades y me habló el psicólogo del DIF municipal con el que estoy trabajando y ha habido un tema muy mágico ahí en el que se va a generar una ampliación de declaración afortunadamente. Entonces, yo creo que por ahí vamos a obtener un cambio, espero en Dios que sí, y mañana pues voy a andar en la fiscalía todo el día seguramente, ¿no? Entonces, esperemos que no se alargue porque tengo que aprovechar que con la fiscal hay mucha apertura para que se hagan las valoraciones médicas y psicológicas a esta pequeñita y a lo mejor y el sábado no nos vemos. Espero yo que sí, voy a hacer todo lo posible, pero si no, ya les platico el motivo del por qué no estaría yo el sábado, pero espero que sí.
Me dice, maestra, hola maestra Elizabeth, qué gusto. Me dice, ¿tendrá algún directorio? ¿Directorio de qué, maestra? ¿De las procuradurías? Con gusto. Tengo el contacto con algunas procuradurías del Estado de México y de Ciudad de México, ¿eh? Entonces, no sé de qué estado sean. También con Puebla, con el CIPINA Estatal de Puebla, también por ahí tenemos contactos y con otros CIPINAs de otros estados también tenemos contacto. Nada más díganme qué estado, ¿no? Para que yo les pase. Dice Laura, ante esta última situación, ¿cómo intervenir si los padres nos acusan de mentir? Esta es muy buena pregunta, maestra Laura. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en algunas otras observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño se establece una credibilidad al 100% al testimonio de la niñez, ¿no? O sea, es como de que yo actúo con base a la información que me da la niñez. Yo confío en lo que me dice la niñez, que es un criterio que, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, siempre permanece. ¿No? O sea, es como de que no importa si yo tengo 16, 17, 18 años y fui abusada sexualmente, tiene que existir una credibilidad a mi persona, sobre todo cuando la persona que te lo dice, independientemente de si es o no menor de edad, se lo dice a una autoridad, ¿no? Entonces, en esa parte. Esta también es una pregunta muy buena, dice la maestra Arce Aguilar. Para que la Procuraduría realice la suplencia, ¿qué temporalidad puede transcurrir? No hay una temporalidad como tal definida, porque aquí lo que permanece es el interés superior de la niñez. Entonces, por ejemplo, en el caso de delitos en materia de abuso sexual, no preinscribe. Es decir, digamos, no se extingue. O sea, ¿por qué no se extingue ese delito? Porque, por ejemplo, yo fui abusado sexualmente a los 8 años, pero todo mi contexto me impedían que yo lo dijera. Yo mismo me impedía que yo lo dijera, ¿no? Es como cuando muy desafortunadamente se establece el hecho de poder decir, ¿por qué no denuncia a una mujer tras toda la violencia? Pues primero conoce su contexto, ¿no? Por todas las formas de violencia que sufre. No porque llegue una persona y le diga, ya denuncia, pues esta persona lo va a hacer. O sea, es un tema de un trabajo interiorizado que se tiene que comenzar a realizar. Por ello, es un tema que en algunos tipos de delitos no preinscribe, ¿no? Maestra Brenda, platíquenos. Sobre este tema de cómo respaldar a las y los docentes frente a este tipo de situaciones en las que no tienen apoyo por parte de madres y padres de familia. En Convive nos han tocado casos en que llegamos a una escuela porque la directora reportó que la niña refiere haber sido abusada sexualmente por su padrastro, por la pareja de su madre, y cuando convocan a la madre, ella dice que la niña está loca, que no le dan caso, que trae ese tema desde que le dieron una conferencia en la escuela y que les pide que no hagan absolutamente nada. Es un caso muy parecido al que hemos estado revisando. Y justo me parece muy interesante esta noción de podemos apelar a este criterio de credibilidad de la niñez y con base en él respaldar nuestras subsecuentes acciones. Pero además, pues hay otras maneras de respaldar este criterio de credibilidad y este actuar con base en el interés superior de la niñez. Y una de ellas creo que podrían ser las bitácoras, las actas de hechos y toda la documentación que se empezaría a generar sobre el caso, porque además pues los papás no son los jefes de los maestros, o sea, no van a hacer lo que les indiquen o no les indiquen, deben de actuar con base en lo que la normatividad les constriñe. Muchísimas gracias, maestra Brenda. A mí me gusta mucho escucharla a todas y todos, por todos los comentarios que dan, porque todo aporta y todo suma, ¿no? Sobre todo porque, como he reiterado y lo voy a seguir haciendo hasta la última clase, todas y todos tenemos realidades distintas y hemos afrontado este tipo de problemáticas de diferente manera. Y como bien nos establece la maestra Brenda, que eso es algo que vamos a ver, que yo espero que sí, que no tenga yo la necesidad de cancelar la clase,
Pero en la del sábado vamos a empezar a ver la trascendencia de la bitácora y del acta de hechos, porque la bitácora es el primer documento como prueba escrita que a mí me permite protegerme de que me lleguen a decir, oye, fuiste omiso. No, señor, yo desde el día uno actué en que conocí la problemática. Yo dentro de mi bitácora te establecí elementos, ¿no? Te generé recomendaciones. A mí me gusta siempre hacerlo como más visual, es que yo siempre me gusta como ir escuchando e ir viendo. Entonces, por si alguien es como yo, les voy a compartir algo, porque de esto platiqué hace ratito en una escuela aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, que acá radicamos. Entonces, por ejemplo, vean, esto voy acá, vean, estos son elementos de bitácora. Seguramente alguien no va a coincidir conmigo. Esta estructura de bitácoras que yo con toda la humildad del mundo me atrevo a recomendar es porque son elementos que dentro, valga la redundancia, de la estructura de mi bitácora, a mí me va a permitir poder respaldar mi actuar en uno de los tantos peores escenarios que podemos tener. ¿Cuál es eso? Uno de esos peores escenarios, que me llegue una queja de la Comisión de Derechos Humanos. Uno de los tantos, ¿eh? Digo, pero tocamos madera otra vez para que nunca nos pase. Pero en el supuesto de estos elementos yo puedo tener dentro de mi bitácora, ¿no? Yo he tenido el enorme privilegio, la enorme bendición de recorrer varios estados y trabajar con múltiples docentes. Y hay muy buenas prácticas, ¿no? Como bien nos compartía la maestra Brenda, el hecho de la bitácora, y hay algunas otras escuelas que para optimizar esto generan anecdotarios. O sea, la escuela ya tiene, la dirección ya tiene el formato, ¿no? Y entonces, por ejemplo, llega la maestra María de Los Ángeles y dice, oiga, director Pancracio, tengo esta problemática con el alumno fulanito de tal porque Jesús Junior le dijo tonto a Alberto. ¿Vas a construir acta de hechos? No, hazlo en la bitácora, porque es la primera acción del alumno. Porque en esa misma parte te dicen, oye, genera una amonestación, establece una medida disciplinaria de su conducta. Por ello, estos son los elementos que yo, repito, con la experiencia que me ha tocado a nivel litigio, a nivel legal, son los elementos que te permiten una correcta defensa. O sea, no son elementos de CEP, ¿eh? O sea, no son de la Secretaría de Educación, son de los que yo he podido recoger y de lo que yo me he dado cuenta que ayuda en un tema legal. Entonces, la fecha, los menores de edad. Ahora, vean, el punto número 2 que yo les coloco acá, de menores de edad involucrados, hay que tocarlo con pincitas, porque aquí lo que entra es la protección de datos personales. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Es la alumna Patricia Barrera. Y entonces yo le voy a poner las siglas PP. Y tú dices, ya sé que es Patricia Barrera, ¿no? Y si no lo deduzco, vino la señora Alma Patricia Barrera, mamá de la alumna Patricia Barrera. Entonces, pues yo ya sé que es la alumna Patricia, pues firmó su mamá. Y cuando son bitácoras que maneja la o el docente frente a grupo, que a mí me ha tocado ver unas bitácoras hermosas, son unas obras de arte, o sea, es que cómo las decoran. Yo soy cero, cero creatividad, cero creatividad, pero me ha tocado ver unas cosas muy bonitas en bitácoras, y entonces son cuadernos que manejan la o el docente, que la meten a su bolsa, que la meten a la mochila, que se la llevan a su casa y está en su día a día. Y ahí entra la protección de datos personales. O sea, esas son como cuestiones que, por ejemplo, ahorita en esta semana tienen ustedes que platicar porque aquí lo podemos sustentar con los acuerdos de convivencia escolar. En un apartadito de mis acuerdos, yo les recomiendo mete protección de datos personales. No te olvides de eso, porque te toca protegerlo.
Porque si tú como director o directora anticipas ese golpe, no tan solo te proteges tú, proteges a tus docentes. Y yo como les he dicho desde el día uno, a ver, si no hay una correcta comunicación, un trabajo en equipo, una solidaridad entre docente y director, fracasa, fracasa. No hay punto de unión. Aquí no te tiene que importar el sindicato, ¿eh? Me ha tocado escuelas donde son 5 docentes de 5 sindicatos diferentes. Y como no eres de mi sindicato, como le decía Kiko al Chavo del Ocho, chusma, chusma, ¿no? No, a ver, estamos en el mismo barco, somos de la misma escuela. Entonces, pues vamos a cuidarnos las espaldas. Entonces, digo, esa parte yo la recomiendo, el menor de edad, el contexto, un poquito de la carnita, del chisme, de lo que pasaste. Entonces, ese punto es muy, muy interesante, ¿no? O sea, de colocar el tipo de las medidas disciplinarias, medida disciplinaria, medida formativa que yo vaya a colocar, obviamente haciendo sabedor o sabedora a la alumna o el alumno. Porque si yo le informo a la alumna y el alumno, garantizo su derecho de acceso a la información. Si yo concuerdo con la o el menor de edad los acuerdos, garantizo su derecho de participación y su derecho de no discriminación, porque no me importa si es menor de edad, yo la o lo tomo en cuenta. Maestra Elizabeth, qué bonita bicicleta Trek tiene atrás. Entonces, yo tengo una de ruta, pero Scott. Entonces, está padrísimo eso, de tener esta parte de tomar en cuenta hacia estas y estos menores de edad. Y posteriormente, hacer el acuerdo con mamá, papá y tutor. Recordemos que la bitácora es en el momento, ¿eh? O sea, a lo mejor y la acción se generó a la hora del receso o se generó a las 9 de la mañana. Tú ya construiste la bitácora para que al momento en que llegue mamá, papá o tutor a recoger o a buscar al o el menor de edad, en ese momento generas un acuerdo. Oiga, señor, fíjese que Jesús Junior le dijo tonto a Alberto. Yo le pedí a Jesús Junior que se disculpara con su compañero Alberto en privado. No lo expuse, no lo exhibí, fue en privado. Dos, yo como una acción formativa le digo a su hijo, Jesús Junior, que lea tal lectura, que me genere tal ensayo, que investigue sobre la importancia de los valores. Acuerdo con usted que usted tiene que hablar con él sobre tal o cual tema, porque es la primera vez que lo hace. Eso ya es una acción preventiva. Eso ya es una acción preventiva. ¿Qué protejo al momento de la bitácora? Algo extraordinario que decía la maestra Brenda. Es mi respaldo. Y lo otro, ¿qué derecho humano protejo? El derecho de prioridad de la niñez. El derecho de prioridad que lo vamos a ver tiene varios enfoques, pero uno de ellos es, me vale que tengas reunión sindical. Me vale que te esté hablando el supervisor o la supervisora. Me vale si faltan 10 minutos para que sea tu hora de salida como docente. Tienes que atender a la niñez. Ese es uno de los enfoques del derecho de prioridad, ¿eh? Por lo tanto, si la mamá, el papá o el tutor, por ejemplo, un mes después de la primera bitácora, me llega a decir, es que tú, maestra Fabiola, fuiste omisa o fuiste negligente, la directora Fabiola le va a decir, no, señor, mire, me permito mostrarle lo que usted le firmó a la maestra María Isabel Velázquez. Mire, aquí está la bitácora. El acuerdo fue que usted hablara con su hijo. Tu hijo siguió mostrando las mismas conductas. Señor, para mí eso es que su hijo sufre violencia en casa y lo viene a sacar todo a la escuela. Y dos, que usted no hizo caso a la recomendación de la maestra María Isabel.
Y como usted no hizo caso a una recomendación de la docente, usted está incumpliendo el artículo 129 de la Ley General de Educación. Por lo tanto, usted ya es omiso. Vean, digo, esto es parte de la clase del sábado y de la siguiente del jueves, que es el tema de los protocolos, pero aquí me tengo yo que sustentar, porque a ver, como docentes, yo no soy costal de box, y lo vuelvo a repetir, como docente, yo no soy costal de box. Si a mí me señalas, permíteme señalarte, porque en el proceso educativo de tu hijo o de tu hija, soy tan responsable yo como docente como tú como mamá y papá y tutor. Ahí nos toca, ¿no? Por eso es esta parte de la bitácora, o sea, de entender la importancia, como nuevamente voy a citar a la maestra Brenda, de colocarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice la maestra Leticia, colocamos solo la sigla del primer nombre y luego N. Sí, también está bien, no está mal. ¿Cómo sería un acuerdo de convivencia de protección de datos? Ah, es muy buena pregunta. Va dependiendo la situación, maestra Arce, dependiendo la situación, porque la protección de datos personales, por ejemplo, entra y nuevamente lo voy a subrayar, dependiendo la realidad, dependiendo el contexto de cada escuela. Me he encontrado escuelas públicas y privadas, de comunidades y de ciudades, que tienen cámaras de seguridad. Ahí entra la protección de datos personales. El tema de las bitácoras, ese es otro acuerdo que hay que generar. Por eso le digo, es que va a depender cada situación con la que yo tengo que adaptar los acuerdos para la protección de datos personales. Porque, por ejemplo, si yo tengo cámaras de seguridad, yo, aparte de mi acuerdo, tengo que generar un anexo en donde yo le pido la autorización a mamá, papá o tutor acerca y que se videograbe a su hijo o a su hija. Y le tengo que dar especificaciones técnicas de en qué sitios van a estar colocadas esas cámaras de seguridad. Eso es con la intención de la protección de datos personales y de la imagen, el derecho a la intimidad de la o el menor de edad. Denme 2 minutos que me están haciendo una llamada y ahorita les. Ya, perdón, muchas gracias a todas y todos. Entonces, digo, dependiendo cada situación, es como el acuerdo que yo tengo que generar en el tema de la protección de datos personales. Esa parte, déjenme ilustrarlo porque, déjenme ponerlo porque como yo también soy, lo que les decía hace rato de ser visual, tengo por aquí a propósito, hice uno, aquí está. Les voy a mostrar un anexo, complemento de los acuerdos de. Ya está abriendo, es que está cansada la laptop, ha escrito mucho hoy. Entonces, déjenme que va a abrir y nada más déjenme eliminar los logos de la escuela para no, este, tampoco violentar la intimidad de la escuela. Entonces, perdón, citado, es que estoy borrando los datos de la escuela, ¿eh? Entonces,
Ok, creo que ya. Uy, a ver, no sé si alcanzan a ver ahí. Creo que ya se proyectó, ¿no? Vean, esta es una carta de autorización. Es de una escuela particular que nos pidió que le ayudáramos. Entonces la secundaria cartera por lo anterior solicita lo siguiente. A través del presente escrito, aceptamos y autorizamos que nuestra hija o hijo sea monitoreado a través de las diversas videocámaras que se encuentran en diferentes lugares de la institución educativa anteriormente señalada. Asimismo, entendemos los motivos por los cuales se cuenta con este recurso tecnológico que busca la protección de las y los menores de edad. El material que se obtenga de dichas videocámaras no se publicarán en ninguna red social, sino que solo se proyectarán en tiempo real, es decir, no se almacena, en la pantalla de monitoreo. En el supuesto de algún suceso como acoso escolar, violencia escolar, robo, etcétera, se facilitará la reproducción de las grabaciones siempre y cuando exista una petición por escrito debidamente fundada y motivada por parte de alguna autoridad competente. ¿Cuál sería la autoridad competente? El supervisor o la supervisora. Entonces, vean, este es un anexo, maestra Arce. Es decir, yo primero lo puse en mis acuerdos. ¿Para qué? Para protegerme yo como director o directora y para proteger a mis docentes. Una vez que ya lo puse en los acuerdos, aparte, genero la carta de autorización. Es un anexo de mis acuerdos. Es un anexo de mis acuerdos. Esa es una cuestión que yo le recomiendo siempre a las escuelas. A ver, no porque tú plasmes los acuerdos quieres decir que ya estás protegida del todo. Tienes que generar anexos. No porque en tus acuerdos digas, eh, se autoriza que el A o el docente tome fotografías para los diferentes informes que pida la supervisión. Sí, está bien. Es una forma de protegerte, pero no es la única y no es una protección total. Para eso necesitas una carta de autorización, otro anexo de tus acuerdos. Y vea, por ejemplo, en esta, a ver, es que cuando hacemos un documento como este, no quiere decir que toda la balanza va a estar inclinada hacia mí. No, yo tengo que hacer un documento imparcial, un documento que me establezca mis obligaciones y que establezca protección a la mamá, papá y tutor y al y el menor de edad. En derecho se le llama que no tenga vicios, ¿no? Que no tenga nada oculto, que no tenga nada de mala fe. Entonces, por ejemplo, vea esta parte que acabo, que le voy a subrayar acá en amarillo. Dice, a su vez, no autorizamos que la institución educativa anteriormente señalada haga uso público de las grabaciones obtenidas a través de las videocámaras. Es interno el tema. Y luego, este punto es importante. El segundo, y ahora lo voy a poner en color, ¿qué color les gusta? Rosita. En color rosita. Asimismo, hacemos constar que nuestra hija o hijo ha sido informado, ojo, porque para todos los acuerdos, para todos los anexos, yo tengo que informar al menor de edad. No importa si está en primaria, no importa si está en preescolar y no importa si está en prepa. Es su derecho de acceso a la información. Obviamente que aquí lo que se va a manifestar es el principio rector que se conoce como autonomía progresiva. ¿Qué es la autonomía progresiva? Que de acuerdo al desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de la niña, niño o adolescente, ella o él va adquiriendo conocimientos, aprendizajes, ¿no? Y se va desarrollando, valga la redundancia, conforme a su edad. Entonces, por ejemplo, la forma en la que yo como mamá, papá y tutor le voy a decir a mi hijo o a mi hija que está haciendo video grabado de preescolar va a ser diferente que al de prepa, ¿no? O sea, va a ser completamente diferente el lenguaje. Entonces, por ello es que yo en este tipo de documentos, por ejemplo, un menor de edad no lo va a firmar, pero sí yo como docente me puedo proteger colocando una leyenda como el párrafo en color rosa que les acabo de poner.
Asimismo, hacemos constar, es decir, yo como papá, como mamá, como tutor, yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Informarle a mi hijo o a mi hija. Y nuevamente repito, yo como docente no tengo por qué quitarle responsabilidades al papá y a la mamá. No es mi chamba. No es mi chamba. Aunque la sociedad me diga que sí, no. Aunque la Secretaría de Educación me diga que sí, no. No es mi chamba. Ese es un trabajo de la mamá, papá y tutor. Porque mamá, papá y tutor es el responsable de que se respeten los derechos de su hijo. Yo como docente puse la leyenda que les acabo de subrayar en color rosa. Yo ya cumplí, pero yo no puedo obligar a un menor de edad a firmar por enterado, porque lo estoy violentando si lo hago. Entonces, ¿a quién le aviento la pelota? ¿A mamá, papá y tutor? Oye, tú infórmale a tu hijo, porque este es un proceso administrativo que se está dando esta semana, que es de inscripción. Y mamá, papá y tutor no va a ir con el hijo o la hija, lo tiene en casa. Entonces, en ese momento de la firma, ¿qué va a hacer la mamá o el papá? ¿Lo va a mandar a traer? Pues no, tiene que firmar la o el papá, el tutor. Por lo tanto, mamá, papá, tutor es corresponsable en hacerle saber a su hijo o a su hija que va a ser videograbado. Y entonces por ello la leyenda. Asimismo, hacemos constar que nuestra hija o hijo ha sido informado sobre este escrito, conociendo la finalidad del mismo y ha otorgado su consentimiento. Y listo. Le aviento la papa a mamá, papá o tutor. Por eso lo que le comentaba, maestra Arce, dependiendo el tema que trate, es la acción o el acuerdo que se tiene que hacer con base a la protección de datos personales. Este, por ejemplo, es el tema de la videocámara. ¿No? Pero luego entra el tomar fotografías y videos. Pero luego entra la manipulación, por ejemplo, de documentos identitarios. Acta de nacimiento, CUR, la credencial escolar, va sobre varios supuestos. Por ello, yo lo vuelvo a comentar, los acuerdos de convivencia escolar, no es como que yo le vaya a pedir su formato a la maestra Betty, porque ya desde ahí puedo yo caer en alguna violación o en alguna omisión. Mis acuerdos tienen que ser muy personales, muy, muy personales, porque se someten a la realidad de mi escuela, a mis necesidades. Incluso si hacemos este ejercicio mañana viernes, si mi director o mi directora le dice, a ver, Ana, platícame, ¿cómo fue tu ciclo escolar en primer grado? Y luego le pregunto, maestra Leticia, platíqueme cómo le pasó el ciclo pasado, te van a dar dos versiones. Y te van a dar dos rutas en las que seguramente buscaron la resolución de algún conflicto. Y esa ruta que ellas hicieron, por ejemplo, de entregarle o no entregarle la niña o el niño a mamá o papá después de un divorcio, eso ya es una ruta de actuación. Eso lo tienes que poner en tus acuerdos, porque es para proteger tu actuar. Porque luego llega mamá, papá, es que usted no me entregó a mi hijo o a mi hija, te voy a demandar. O luego creemos, es que usted no es el tutor administrativo, aunque sea el papá, no se lo puedo dar. Y dices tú, no. Por encima de la tutoría administrativa está mi derecho a la patria potestad. Yo no soy autoridad para negarlo. A menos que mamá, papá me traiga una orden judicial de restricción. Entonces sí, pero yo no se la niego. Yo obedezco la instrucción de un órgano judicial que me dice, no es viable que el señor Jesús Pérez conviva con Jesús Junior. Punto. Pero yo acato una instrucción. Yo no impongo la sanción porque no soy autoridad. ¿No? Entonces, vean esos puntos. Tengo la mano de la maestra Laura. Dígame, maestra Laura. Ay, perdón que lo interrumpa. Buenas noches. Hola. Todo el tema está súper bien.
Nada más que ahorita que estaban platicando sobre, la bitácora, me quedan algunas dudas. No sé si me escucho bien. Sí, Por ejemplo, cuando hacemos un formato y pedimos, por ejemplo, la autorización del directivo ante esta bitácora, ¿qué ocurre si mi directivo, por no meterse en problemas, no me la autoriza? ¿Cómo nosotros como ok. docentes nos amparamos? Esa es una. La siguiente, ¿qué ocurre si después de que le doy la recomendación al padre de familia para evitar una conducta más agresiva después, una medida disciplinaria, se niegue a firmarla, se niegue a acatarla, haga omisión de la misma o esquive constantemente el firmar estos acuerdos? Es la segunda. Este, tercera, si imponemos una medida disciplinaria, ¿quién nos tiene que avalar esa medida disciplinaria? Porque de repente los directivos dicen, pues usted maestra, usted aviéntese la bronca, usted pues hágase responsable de la medida disciplinaria que puso, aunque esté, se puede decir alineada a sus derechos del niño o niña. Ujú. Y, y bueno, creo que hasta ahorita, creo que son las dudas que me surgen. Bueno, son muchas, pero bueno, no sé si Sí, digo, pudiesen, ahorita abordé el tema de acuerdos para ejemplificar ok. el punto, ¿no? Porque eso Ah, es ok. parte de uno de los bloques, pero voy a atender sus preguntas. Uno, en el tema de que si mamá, papá o tutor no quiere firmar, que esto es demasiado recurrente. En el caso de que mamá, papá o tutor no quiera firmar, yo puedo acompañarlo dentro de la estructura de mi bitácora de una leyenda. Mamá, papá o tutor se negó a la firma de la presente bitácora y puedo añadir lo que me haya dicho mamá, papá o tutor. Por ejemplo, luego mamá, papá o tutor te llega a decir, es que usted trae algo en mi contra. Es que mi hijo le cae mal, porque ya me lo ha dicho, que usted se le queda viendo re feo. Eso tú lo pones en la bitácora. ¿Qué te va a permitir exhibir eso? Violencia del docente, perdón, violencia de mamá, papá o tutor hacia ti. Y es un primer antecedente. Dos, si no quiere firmar, hay una acción que tenemos que comenzar a hacer y eso es parte de las estrategias para este próximo ciclo. Hay que empezar a colocar al ingreso de la escuela listas de ingreso, listas de ingreso. Esas siempre las firma mamá, papá y tutor, porque no sabe lo que le espera adentro, ¿no? No sabe que tú le vas a decir que firme algo. Entonces, cuando tú colocas la leyenda mamá, papá o tutor no quiso firmar y tú colocas fecha y hora en la bitácora, la lista de ingreso te sirve de evidencia para corroborar que la o el papá tutor sí se presentó, pero no firmó. Aunado a que tu bitácora la firman testigos, entre ellos el director o la directora. ¿Qué pasa si el director o la directora no quiere asumir responsabilidades? Creo que lo dije en una clase. Mándalo directo con supervisión. Procede directo con supervisión. Porque luego pasa, y eso luego depende mucho como de la grilla interna de las escuelas. O sea, eso obedece así, la verdad, obedece así. Hay mucha grilla interna. O luego recurrentemente es para la o el docente que trae muchas ganas de trabajar, ¿no? Entonces el director es como de que, a ver, aquí ya hay un método, ¿no? De trabajo, aquí ya hay un ritmo de trabajo y tú no encajas en ese ritmo porque tú llegas toda o todo innovador, ¿no? A querer hacer cosas. Entonces, brinca a el director y das por conocimiento al supervisor o a la supervisora. Porque en esa parte, la Ley General de Educación establece que se tiene que poner de conocimiento de la autoridad competente. Nunca te menciona la autoridad superior, inmediata superior, perdón, ¿no? Entonces, ahí puede usted dar vista hacia este punto. Tres, ¿quién va a avalar el tema de las medidas disciplinarias y de las medidas formativas? En teoría, tiene que ser el director o la directora. Es quien tiene la responsabilidad de poder generar en concordancia
con usted como docente. La segunda es que esas medidas disciplinarias y las medidas formativas en algunos estados, va a variar el estado, piden que se establezcan consejos o comisiones de mediación y conciliación escolar. Son los que tienen que avalar también el tema de las medidas. Estas medidas solamente en el caso de la construcción de un acta de hechos, no en el tema de la bitácora, porque si no, imagínate, ese consejo, ese grupo, pues no se va a dar abasto. En algunos estados varía, pero buscan que sean integrados por un representante de padres y madres de familia, un representante de docentes y el director o directora. O sea, son tres, digámoslo así, como que tres jerarquías las que estructuran este consejo. A mí esta estrategia, a mí me preocupa mucho. En verdad, yo Jesús, les digo que a mí esa parte me preocupa, porque el hecho de que una institución, por ejemplo, tenga ya la figura de mediador, ya no da margen a un error. Ya no da margen a un error. Porque entonces tú dices, mira, es que la maestra Fabiola es la mediadora de la primaria Benito Juárez. Pues es la especialista en la mediación. Es la que avala, es la que integra. Y entonces la maestra Fabiola, si hoy, lunes, arranque de ciclo escolar, después del receso, después de la semana intensa de capacitación, llegó muy frustrada, llegó chocada, castrada, y faltando 15 minutos para su hora de salida, llega el director y le dice, oye Fabiola, ¿te toca mediar? ¿Tú crees que va a tener ganas la maestra Fabiola? No. Esa es la parte que la Secretaría de Educación no reconoce del derecho a la salud mental de nosotras y nosotros como docentes. Porque entonces es que en verdad la mediación es un arte. La mediación es un arte. O sea, es que no tan solo es el que tú tengas la habilidad de poder llegar a esas conciliaciones, a esas negociaciones, sino también todo de ti ayuda a conseguirlo. Tus matices de voz, tu tono de voz, tu buena dicción, tu expresión corporal, ¿no? Todo eso te ayuda. Y entonces, si yo tuve un día demasiado frustrante, pues no va a ayudar el tema de la mediación, ¿no? Entonces digo, en esa parte es como muy complicado. Por ello es que el artículo de la Ley General de Educación que amarra en una amplia interpretación de nuestro actuar en las escuelas es el artículo 73. Porque el artículo 73 de la Ley General de Educación me establece que yo como docente tengo que tener todas las capacitaciones que a mí me permitan garantizar los derechos de las niñas. Por lo tanto, al crear las medidas disciplinarias, pues prácticamente ya van avaladas, porque yo ya sé lo que es el interés superior de la niñez, porque yo ya sé lo que es vivir una vida libre de violencia, porque es esa parte, ¿no? Y es un artículo que vamos a ver el sábado, en el que yo, por ejemplo, yo no tengo un punto de salida. En ese mismo párrafo segundo, en ningún momento me dicen quién me tiene que capacitar. Solamente dicen el docente y el personal que elabora. Esta también es otra frase maravillosa, el personal que elabora. ¿Quién labora en la escuela? Pues el intendente, el de la cafetería. Ellos también tienen esta responsabilidad. Entonces digo, ese artículo es cada que lleguemos a saber, tocamos madera otra vez, de algún caso de algún docente que se le inicia un procedimiento administrativo, este artículo es el verdugo, porque es muy general el artículo y nos da muchas, demasiadas responsabilidades. O sea, yo como docente tengo que proteger y cuidar a la niñez en tema físico, psicológico y social. Y no lo limitan. Entonces tú, en lo físico, pues en lo físico entra un montón, ¿no? Abuso sexual, lesiones, maltrato. Y en lo psicológico ni se diga. Y luego en lo social, que esto es más amplio todavía. Entonces, son acciones en lo social, amarra
que tenemos que generar acciones integrales. Si mi acta de hechos está construida solamente para atender las necesidades de los menores de edad involucrados, ya desde ahí es violación a derechos humanos. Porque yo tengo que tomar ese acoso escolar como punto de partida para generar acciones en beneficio de toda la comunidad escolar. Eso es lo social. Digo, pues digo, ese artículo 73 está diseñado para pegarnos, ¿no? O sea, para hacernos. Entonces, tengo la mano de la maestra Noemí. Dígame, maestra Noemí. Buenas noches, profesor, yo tengo una duda en cuestión de que el ciclo pasado una docente tuvo un problema con un niño y los papás son abogados y esa situación, el niño pasa a tercero de preescolar y me lo pasan a mí, ¿verdad? Entonces, el, el abogado quiere que se le haga todos los días la bitácora de su niño, día a día, qué hace, qué no hace. Yo le comentaba al director pues que era muy desgastante, ¿no? Estarle haciendo todos los días la bitácora a ese padre de familia. Y pues me dijo, es que usted decide si quiere seguir en este problema, pero le digo, es que no es mi problema, maestra, fue del ciclo anterior de la docente pasada y lo metió como omisión, que la docente hizo una omisión. Entonces, ahí cómo podría yo manejarlo con este padre que es abogado. Maestra, no la alcancé a escuchar del todo. ¿Puede volver a repetir? Por eso es que acerqué mucho la cabeza, porque no llego a escucharla. No me escucha, creo que anda fallando mi internet. Ah, si puede hablar más fuerte y para que la pueda escuchar, gracias. Le comentaba, ¿ya me escucha? Ya, ahora sí. Le comentaba que tuvimos una situación con un padre de familia, bueno, no yo en lo personal, fue otra docente, en donde el papá solicitó que se le hiciera la bitácora del día a su niño. Lo que pasa es que este papá es abogado, entonces ya tuvo un antecedente con la maestra anterior de hacer caso omiso ante una situación de los niños. Entonces, la maestra quiere que se le siga dando seguimiento y el papá quiere que todos los días yo como nueva maestra de él le siga yo haciendo la bitácora del comportamiento de su hijo. ¿Eso se puede Ok. hacer todos los días? Ok, a ver, voy. La concepción de bitácora es diaria. O sea, por eso es bitácora. O sea, el establecerlo de forma diaria. La petición que le está haciendo el papá tiene que tener una base. ¿Cuál es el motivo por el cual el papá desea el monitoreo de la conducta del agua el menor de edad? O sea, esa es la primera. La segunda, usted como docente puede generar recomendaciones y el papá, mamá o tutor de este menor de edad tiene la obligación de acatar las recomendaciones porque usted es la experta en el tema del fortalecimiento del proceso de aprendizaje de su hijo, en este caso, o de su hija. Entonces, si una recomendación va destinada a que el agua, el menor de edad, reciba acompañamiento psicológico, el papá la tiene que acatar y eso no es omisión. En esta situación, el papá se Ajá. niega porque por eso fueron las situaciones con la maestra anterior, porque le hizo esa recomendación. Entonces el papá como que se negó y dijo que él no tenía por Ok. qué llevarlo al psicólogo si la maestra no era una especialista para diagnosticarlo que necesitaba apoyo del psicólogo. ¿Tiene alguna condición el menor de edad? No, no se le ve, pero es conducta y la situación se dio porque fueron 2 niños al baño y los 2 niños jugaron a espadazos con sus penes. Entonces el papá Ok. dijo que era acoso sexual y
Y como es abogado, pues sí nos tiene así como que, y la verdad fue ¿De por qué eso edades que son los niños? de preescolar. Ah, ok, 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 ok. No, Entonces, esa no. Lo situación que sí me tienen que hacer tiene, ustedes como institución, lo que tienen que hacer como institución educativa es establecer por escrito las recomendaciones. Apóyense con el supervisor, el director y usted o la maestra anterior acerca de eso. Dos, no tan solo tienen que brindar el apoyo al menor de edad, sino también al papá. ok, También al papá. Porque en esa parte es un tema que cuando un menor es recién diagnosticado, por ejemplo, con TDAH o con TEA, hay primero una etapa de negación de mamá y de papá. así es. Yo no acepto, yo no lo voy a llevar a terapia, porque lo que va a exhibir ante la sociedad es que mi hijo está loco y lo que va a exhibir ante la sociedad es que yo fallé como papá. Y también me va a hacer que yo me confronte como papá de decir, algo en mí fue responsable de que mi hijo tenga TEA, tenga TDAH o este tipo de comportamiento. La otra, en este específico caso, son todos los tabúes que rodeen nuestra sexualidad. Así es. O sea, esa es una parte. Entonces, por lo tanto, no se debe criminalizar al papá o a la mamá. Se tiene que generar a través de acciones integrales. O sea, darle vista en un supuesto a la autoridad competente y la otra también solicitar los apoyos de atención. Ahora, si ustedes como docente están detectando esto, la dirección tiene que solicitar el apoyo de psicología sin necesidad del permiso de papá. Tiene que conseguirle la cita. Si en dado caso de que el papá, una vez que se le informe, se niega, el omiso es el papá. Pero tienen que generar ustedes la acción. Ok. Ahora, esa parte de que se jugaron, en el término que usted lo usó, de espadazos, en este choque, en esta interacción de sus penes, es parte de la exploración que se genera en la niñez, ¿no? Nosotros De hemos hecho, llevado casos, por ejemplo, de niñas que bajo una estimulación, bajo frotarse sobre la esquina de su silla, se estaban masturbando las menores de edad de nivel preescolar. Y entonces, por ejemplo, ahí la que actuó mal fue la docente, porque la docente dijo, ay, es pecado que una niña se masturbe, ¿no? Entonces, ahí son las formas en las que se tiene que abordar. Entonces, eh, yo puedo generarle el apoyo de qué recomendaciones podemos hacer, pero sí lo tengo que hacer en una asesoría individual, porque ok, le voy a hacer más preguntas en las que me va a dar más detalle y la clase se va a extender. Ajá, entonces, si quiere lo podemos hacer la asesoría, pero sería la próxima semana, maestra, porque mañana estoy en fiscalía. La próxima semana, con gusto, el lunes nos vemos y le doy el acompañamiento. Pero en esa parte, no hay omisión siempre y cuando ustedes canalicen y soliciten los apoyos. Soliciten los apoyos y tengan comprobante escrito de lo que gestionaron, no tan solo para el menor de edad, los menores de edad, porque es un trabajo que tienen que hacer a los menores de edad, sino también a los papás, para que no criminalicen a los niños, no los satanicen, ¿no? ujú. Entonces, esa es la intención que tienen que generar. Y la otra es que ustedes como docentes tienen que solicitar también una capacitación para toda la comunidad escolar, empezando por ustedes, en el De tema hecho, de los derechos sexuales y reproductivos de la niñez. de hecho, eso fue lo que solicitó el padre de familia, bueno, podríamos decir el abogado. Ujú. Solicitó que nosotros recibiéramos, pero fue al revés aquí, solicitó que nosotros recibiéramos esas, capacitaciones para cómo actuar con los niños. Y nosotros Sí, bueno, la docente se lo manejó que pues que era exploración, era parte de un juego y el papá
criminalizó, lo satanizó de que no, que Sí. habían violado a su niño y pues realmente pues no hubo una violación. Entonces, No, y le hizo el documento a la maestra como omisión, que porque la maestra no los estuvo vigilando durante el baño y por qué dejó ir 2 niños a la vez. no, y de entrada no es omisión porque el personal docente no tiene por qué ingresar al baño con los menores de edad. Invadiría su intimidad. O sea, no. Un docente puede acompañar, sobre todo a esta edad, al menor de edad al baño, pero no ingresar con él al baño. Violentaría la intimidad. Y aquí es una parte de corresponsabilidad del papá y de la mamá, porque yo como docente, por ejemplo, en el primer añito de preescolar, yo tengo que informarle a la autoridad educativa si mi hijo ya se puede cambiar solo al ir al baño o si necesita pañalito todavía. Pero yo le tengo que poner por enterado esa información a la institución educativa. Ahí de entrada, eso me hizo el papá. Por eso le digo, es que necesito como más carnita de todo Sí. esto que usted me está contando para que yo le pueda dar herramientas de cómo poder protegerse en este caso, pero en verdad es más común de lo que imaginan. Yo tuve un caso igual así de 2 niñas de preescolar a la hora a la hora del receso, una de estas niñas de preescolar le mete la mano adentro de la falda a su compañerita mientras la otra se agachaba. Una de las docentes ve esto, se escandaliza y va y hace lo mismo que el papá, va con la directora. Es que esta niña le estuvo tocando, maestra, y yo no sé, yo creo que es abuso sexual. Ujú, La exacto. directora se deja llevar en esta efervescencia, van a traer a los papás y aquí no hubo inteligencia emocional de la directora. La directora aborda a la mamá de la niña supuestamente víctima y le dice, señora, tengo una mala noticia, le vamos a dar todo el apoyo, la escuela le va a pagar el psicólogo, pero su hija fue abusada. Imagínate, a las 8 de la mañana sin desayunar, sin tu primer cafecito, y te dicen, tu hija fue abusada, 4 o 5 años de la niña. Entonces, ya cuando supervisión nos contacta, ya nosotros intervenimos. Lo primero que hice fue entrevistarme con la directora y con las niñas, con el apoyo de mi compañero, el psicólogo del equipo. Y entonces, por ejemplo, le digo, a ver, ¿entrevistaste a las niñas? No, pues ahí hay una omisión. O sea, primero, pregúntale a las niñas, ¿no? No satanices, ¿no? No por el hecho de que tú lo veas mal, con todos estos tabúes que tenemos sobre la sexualidad, quiere decir que lo que las niñas están haciendo ellas lo ven como mal. El chiste es que terminamos preguntándole a las niñas, ¿no? Con apoyo psicológico, y la niña que le mete la mano a su compañerita sobre la falda. Le preguntamos, oye, ¿por qué le hiciste eso a tu compañerita Anacleta? Ah, es que mi compañerita dice, es que cuando ella se agacha a amarrarse sus zapatos, ella traía un calzoncito de Frozen y yo se lo quería ver. Esa fue la respuesta de la niña, Sí, porque pues. traía un calzoncito de Frozen. Eso fue el abuso sexual, ¿no? Y Es algo esa así es la similar. parte que hay que ver. Sí, y es lo que les digo, o sea, es que esta parte hay que tomar mucho contexto de los papás. Si es papá primerizo, eso también influye, por ejemplo, ¿no? Eso también influye. Pareciera que no, pero eso también influye, porque yo tengo miedo hasta de saber si mi hijo duerme bien, ¿no? O sea, de que ya tiene fiebre y no quiero que se me muera, lo dimensiono esa parte y cómo lo cambio. Es un tema de papás primerizos. A lo mejor y están pasando por un proceso de divorcio. No sé, es que hay mucho contexto por el que puede haber una reacción tan extrema por parte de un papá o de una mamá. Ahora, yo puedo decirle también que como colega te enfrentas a tantas situaciones de estas que cuando llegas a pensar que tu hijo o tu hija pudo haber sido víctima de uno de esos tantos delitos que a ti te ha tocado enfrentar y que ya sabes cómo es el proceso, te vuelves animal. O sea, Sí. eso Ujú. también puede ser. No, pero digo, es que hay que analizar el contexto. Hay que entender, siempre, y eso los voy a seguir diciendo hasta la última clase, entender las realidades de cada situación.
¿no? Por ello es que tiene que ser analizado, como les decía, creo que en la clase 2, bajo la filosofía de Shrek, capa por capa, ¿no? El análisis capa por capa que tenemos que ir haciendo de cada asunto. ¿Ok? Ok, Entonces, muchas gracias, yo le voy a maestra. decir a mi compañera Ofelia, que es con quienes la mayoría de ustedes a lo mejor ha tenido interacción en el grupo de WhatsApp. Ofelia es la encargada del área de trabajo social del equipo y pues, por la forma en la que es tan cortesa maneja redes sociales. Entonces, le voy a pedir que la contacte mañana y que Ok, puedan calendarizar una asesoría y le voy a pedir que sea el lunes para que lo podamos atender de primera mano, ya para que puedan enfrentar este ciclo, pues ya con acciones concretas en esta situación. así es, bueno, muchas gracias. No, para servirle, maestra Nomi, gracias por compartirlo. Bueno, ya me extendí. Quiero agradecerles a todas y todos. Tengo la maestra María Isabel. Dígame, maestra María Isabel, antes de. Sí, buenas noches a todos, muchas gracias. Pues sabemos lo que representa, ¿no? El que los padres acepten alguna situación y sobre todo cuando va relacionada con la atención psicológica. Y lo complicado, yo tuve un caso el año pasado donde un niño ya fue detectado por un psicólogo clínico con inicios de psicosis infantil, ¿no? Ya grave la situación. Dimos aviso a UDEI porque se propuso la canalización a la clínica de la conducta. La mamá se negaba a que el psicólogo clínico lo siguiera atendiendo. Es un psicólogo que apoya a la escuela, en estas redes de apoyo. Pero sin embargo, cuando viene UDEI para la canalización a clínica de la conducta, tiene que firmar el padre de familia de conformidad. Y ahí otra vez nos enfrentamos con que dice, no, mi hijo no está loco, no está mal. Se logró la firma finalmente, pero digo, ¿hasta dónde representa esta dificultad? Porque nos dijo la especialista de UDEI, si el padre no autoriza, no lo puedo canalizar. Es una situación real que vivimos. En ese caso, entonces, se podría dar aviso a la Procuraduría, en esta Sí, parte como de omisión. sí, es un proceso largo. O sea, en verdad es que cuesta trabajo este punto porque hay legislaciones, dependiendo del estado, que la tutoría, el ejercicio de la patria potestad lo toman por encima del interés superior de la niñez. Y lo que hemos podido ver en estos días de clase es que el interés superior de la niñez permanece. O sea, tiene que permanecer, tiene que hacerse valer. Y yo recuerdo mucho un comentario que nos dio por ahí la maestra Laura, no sé si está en clase, pero la maestra Laura decía, es que yo he actuado, ¿no? Y yo luego ya ni pregunto, yo me voy. Es que recuerdo mucho hasta el tono en que lo dijo la maestra Laura porque me encantó. Y decía, sí, es que es un proceso largo que luego nos lleva. O sea, es un proceso largo que luego nos lleva. Pero aquí entra la Procuraduría en esa parte de suplencia, ¿no? Nosotros también ya tuvimos a un menor de edad de nivel preparatoria, una chica con ese tipo de diagnóstico. Entonces, los papás no querían que se le medicara porque decían, es que ya así va a estar toda la vida y ella no va a poder tener una vida normal. Y hay una parte que mi compañero Nicolás, que es el psicólogo del equipo, cuando el momento en que yo lo platicaba con él, me decía, dice, no, es que el conflicto de los papás no es preguntarse la vida que va a tener su hijo, sino la vida que ahora van a tener ellos. Eso es lo que hace el choque. No es tanto el tema de que, ay, sí, mi hijo y su vida. No, es la vida que ahora vamos a tener como familia, yo como papá, yo como mamá, porque esto no estaba en mi plan de vida. O sea, yo no proyectaba así mi vida, que iba yo a tener una hija o hijo que iba a tener que estar medicado. Por ello es siempre el tema del trabajo ante este tipo de situaciones, de abordar sin criminalizar a mamá y a papá y a tutor, porque es también un proceso que se va generando. Les platico muy rápidamente, uno de los casos más pesados que he tenido es de 5 menores de edad por abuso sexual por la misma persona. Y de esos 5 menores de edad, 2 niños hermanos, uno de 5 y uno de 8 añitos. Haz de cuenta, todos eran vecinos. La calle era una privada en forma de herradura, ¿no? Entonces todos estos niños salían a jugar. Todos los papás, pues conscientes de que
son vecinitos y de qué jugaban. Entonces estos niños jugaban policías y ladrones. El tipo que la hacía de policía, ¿no? Que era un adolescente también de 16 años, pues se iban a las fincas de café. Y entonces dentro de una de estas fincas había una chocita que tenía techo de palma y entonces a quien atrapaba ahí lo amarraba y su castigo era que le tocaran el pene, que lo masturbaran y de todos estos niños, al niñito de 5 años sí lo penetró. Entonces, a mí me tocaba atender a estas 4 familias. Pero el tema era del que yo recuerdo mucho era el papá de los 2 niños, de los 2 hermanitos. Y entonces el papá con estas concepciones que se nos dan a nosotros como hombres, bajo este machismo de no eres hombre si no proteges, no eres hombre si no cuidas, no eres hombre si no das la vida por tus hijos, ¿no? No se imaginan lo que nos tocó en esta parte recuperar al papá, porque era así como que yo fallé, yo no protegí. Entonces, sí, es lo que yo lo que quiero manifestarle con este ejemplo, que fue un caso que llevé hace 2 años, ¿verdad? Es la parte de que lo que luego nos llegamos a enfrentar como papás, como mamás, pues es algo que también es un trabajo que se tiene que hacer. Por ello es que en las acciones que generemos tienen que ser de forma integral, no tan solo pensando en la o el menor de edad en el conflicto, por ejemplo, de acoso, sino cómo también tengo que buscar el sanar a mamá, papá y tutor, ¿no? Y entonces ese es el apoyo. Y obviamente, o sea, no porque yo como docente le llegue a decir al señor o a la señora, oiga, tiene que ir a terapia, pues ya lo va a hacer. No, ves que yo me sé que estoy sumergido en el lodo. Y aunque me avienten 10 cuerdas, no quiero salir del lodo. Eso también es parte de un proceso de aceptación, un proceso de querer cambiarme, ¿no? Y por ello es que luego a muchas personas nos cuesta luego tanto trabajo ir a terapia, porque es un proceso interno que tenemos que hacer, ¿no? Se tiene que dar conforme a nosotros y nosotras lo podamos permitir, lo querramos hacer para nuestro bien, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ir haciendo. Y por último, nada más, maestra Laura, sí, también ya la anoté, maestra Laura Aguilar y con Noemí para tenerles las citas, ¿vale? Pues yo les agradezco mucho, me extendí, pero bueno, vale la pena el día de hoy. Yo les ofrezco una disculpa, como les digo, estoy fuera de la ciudad, traigo un caso de abuso sexual de una niñita, entonces, pues ya yo les avisaría si siempre sí tenemos la clase del sábado, que yo espero que sí, a menos que se le tenga que aprovechar hacer las valoraciones médicas y psicológicas a esta menor de edad. Si es así, tendría yo forzosamente verme en la necesidad de cancelarla. Si no, nos vemos en horario de siempre, de 10 a 1:30, que repito, espero yo no tener la necesidad de poder hacerlo. Siempre es un gusto verles, siempre es un gusto escucharles, platicar y platicar con ustedes y compartir todo lo que nos ha tocado enfrentar. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que están haciendo como docentes y por aguantar estas capacitaciones extensas que les están dando, que deben de ser muy agotadoras. Un abrazo a la distancia. Descansen, buena noche. Que lleguen con bien a sus casas quienes van en carretera. Hasta luego.